Yo voy a informar sobre el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para regular el tratamiento que se va a dar a la pandemia en el marco de la emergencia sanitaria. Quiero decirles en primer lugar que es un enorme desafío administrar, gobernar tanto en los ámbitos locales como a nivel nacional una pandemia, legislar en estas situaciones también, tomar medidas en situaciones de emergencia también, y esta situación se verifica en casi todos los países que están afectados por la pandemia de COVID-19. En casi todos los países ha habido debates similares a los que hay acá, cómo se toman las medidas en las emergencias, las urgencias, ante el crecimiento de casos, las situaciones de competencias, la situación de restricciones de algunos derechos que normalmente ejercemos en forma plena y que por situaciones sanitarias se restringen. Así que sabemos que esto es un desafío grande. En ese marco, como todos, cometemos errores y aciertos, y venimos con esa vocación a trabajar junto con el Parlamento para ver si podemos conseguir la sanción de una ley que nos permita tener un marco previsible para ciudadanos y ciudadanas, para gobernadores y gobernadoras, para quienes tienen que ejercer situaciones de autoridad y también para quienes ejercen el comercio, la industria, trabajan, estudian y hacen su vida personal, actividades recreativas, deportivas y demás, puedan tener márgenes de previsibilidad y saber qué medidas tienen que enfrentar de acuerdo a la situación epidemiológica del lugar en el que. Entonces, en este marco, nosotros estamos planteando un proyecto de ley, primero basado en una obligación que tiene el Estado como tal, que es de preservar la vida, la salud. Tenemos que preservar muchos derechos, son obligaciones constitucionales y convencionales del Estado, en situaciones de una pandemia de las características que enfrentamos. Tenemos que ser un eje central en poder preservar la vida y la prestación de salud pública para todos los ciudadanos y ciudadanas que requieren ese tratamiento. También tenemos que ser creativos, ingeniosos, cuidadosos, porque en un marco de un país federal como es el nuestro, tenemos algunas competencias propias, otras concurrentes, que tienen que regularse para poder actuar con eficacia en el marco de las leyes y sabiendo también las excepcionalidades que se plantean en situaciones tan excepcionales como es esta pandemia que ha puesto patas para arriba a una gran parte del mundo. Y Argentina está inmersa en ello. Así que con estas dificultades avanzamos en proponer un proyecto que pretendemos que sea equilibrado. Esto significa que está estableciendo escalonadamente las situaciones en las cuales se pueden ir encontrando los departamentos, los partidos o aglomerados urbanos en nuestro país, de acuerdo a esa situación que está regida por parámetros epidemiológicos que ha mencionado la ministra, poder establecer y calificar la situación de riesgo epidemiológico y sanitario. En función de ese riesgo epidemiológico y sanitario, en tanto sea bajo, medio, alto, o se encuentra en situación de alarma, se establecen determinadas medidas y se dan indicaciones respecto de las actividades o las facultades que se puedan ejercer. Esto es una estructura general. La idea se plantea, déjenme llegar. En el artículo 3 definimos los parámetros que fueron explicados por la ministra. Tenemos en el artículo 4 una estructura normativa para regular las bases de delegación legislativa. No son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el Poder Ejecutivo Nacional. La mayor intensidad
se presenta en situaciones de alto riesgo luego de que no demostraron un adecuado funcionamiento o resultados las medidas adoptadas por las autoridades locales, y en alarma epidemiológica. Entendemos que hay una justificación muy precisa para esto. No se puede pensar que el gobierno federal quede mirando una situación donde se llega muy cerca del desborde del sistema de salud y con tan alto número de contagios que generan que debamos lamentar una cantidad de muertos importante. Esto es un tema central para el gobierno y que queremos compartir con ustedes. Hay dos aspectos. Hablamos mucho de lo que es la saturación del sistema de salud. Ese momento donde las camas han quedado saturadas, ya no tenemos más o personal de salud o respiradores o camas de terapia intensiva, y ya no es solo que esto genera una situación dramática de por sí, sino que además genera que personas que vienen con distintas dolencias, por distintos problemas, por un accidente de tránsito, por un ataque cardíaco, por una descompensación de cualquier índole, puede no conseguir una cama para ser atendido. Son escenas que se han visto en otros países dramáticas, que generan traumas sociales muy grandes. Estamos empeñados junto con gobernadores y gobernadoras de las autoridades a evitar estas situaciones para argentinos y argentinas. Y además también hay un desafío muy importante, que es bajar el número de casos. Porque nosotros tenemos una tasa de mortalidad. Ahora, en la medida en que los casos son muchos, se aplica ese porcentaje, el número de muertes que tenemos que lamentar aumenta. Cuantos más contagios hay, verificamos más muertos. Nosotros no queremos normalizar un alto número de muertes que lamentar en la Argentina. Queremos tener números de contagios contenidos, siempre son vidas que se llevan, pero encontrar ese equilibrio que de ninguna manera signifique que estamos habitualizando un alto número de personas fallecidas. Sabemos que es un momento muy desafiante porque además esto genera situaciones muy complejas en la vida cotidiana de las personas, en los ejercicios de las profesiones, en el ejercicio del comercio, en la actividad industrial, la actividad empresarial, para trabajadores y trabajadoras, para el personal de salud, para docentes, familias, niños, niñas y adolescentes. Tenemos todos en general nuestras vidas muy complicadas, todos y todas queremos volver a la normalidad, pero estamos teniendo que hacer frente a un desafío muy grande que es esta pandemia, y en este marco les proponemos una gestión de esta pandemia con respeto federal y con un esquema razonable, escalonado, de responsabilidades compartidas que se tienen que ir teniendo en cuenta a medida que se desarrollan los distintos niveles de riesgo epidemiológico y sanitario. Nosotros empezamos con medidas sanitarias y de prevención general en todo el territorio de la nación, y allí establecemos las medidas generales de consenso científico que rigen en todos los países, que se vinculan con el uso del barbijo, ventilación de ambientes, distancia segura entre las personas. Establecemos también dos medidas de prevención general que, salvo en lugares de bajo riesgo, van a estar vigentes en todo el país, en todo el territorio, que son los viajes grupales de egresados, egresadas, jubilados, jubiladas y viajes grupales en general, y actividades y reuniones sociales en domicilios particulares de más de 20 personas, y esto se vincula en los dos casos, el primero con la enorme movilidad de personas
que genera esto de cambios de distritos, convivencias, muchas veces almuerzos, actividades, cenas en lugares cerrados, y se han visto en la Argentina situaciones que han sido muy propicias para brotes y contagios de mucha cantidad de personas que a su vez empiezan a dispersar el virus con sus contactos. Y lo mismo en las situaciones de reuniones de muchas personas que generan aglomeración y por lo tanto facilitan la transmisión del virus. Se agregan acá en este sector en particular que todas las actividades tienen que realizar con protocolos aprobados, las condiciones de higiene y ambientes laborales, las dispensas del deber de asistencia al lugar de trabajo de las personas en situación de mayor riesgo, según está establecido esta calificación por la autoridad sanitaria. Esto estuvo en toda la normativa que tuvimos vigente durante el año pasado y este año. El impulso al teletrabajo, y luego allí empezamos en el título 3 con las normas aplicables a los aglomerados, partidos y departamentos en situación de bajo riesgo epidemiológico. En estos casos establecemos específicamente que rigen las normativas generales, esperamos que allí se pueda hacer la vida cotidiana, normal, de trabajo, de recreación, con la mayor normalidad y habitualidad, respetando las medidas de prevención general que se dijeron anteriormente. En los aglomerados, partidos y departamentos en situación de riesgo epidemiológico sanitario medio, ya empezamos a tratar de contener situaciones que pueden llegar a situaciones más graves, como sean alto riesgo, y mucho menos para que no evitar que lleguen a daño. Entonces, allí sí, a medida que calificamos a estos lugares en riesgo epidemiológico y sanitario medio, las autoridades locales, en sus competencias, tendrán a su cargo tomar las medidas, siempre con esta indicación de que sean en el menor ámbito geográfico posible, que sean temporarias, focalizadas. Cada autoridad sabe y conoce su territorio y sabe y tiene los datos para saber cuáles son estas medidas, cuáles son las más eficaces, cuáles son las que se pueden implementar rápidamente, las que generan menos dificultad y las que son menos intensas. Siempre pensemos que todas estas medidas que se adoptan, tanto por gobernadores y gobernadoras, como por eventualmente el presidente de la Nación en mayores situaciones de riesgo, son medidas intensas que restringen derechos que en situaciones normales sin pandemia podemos gozar con mayor plenitud. Entonces, siempre se hace la indicación de que se tenga el cuidado de que sean medidas focalizadas y de la menor intensidad. Esto tiene que ser una forma de calibrar una indicación legislativa para calibrar entre la eficacia y la intensidad en la restricción de derechos. En estos aglomerados, partidos y departamentos en situación de riesgo epidemiológico y sanitario medio, allí se establecen medidas que ustedes las tienen ya establecidas en el proyecto, se vinculan con los viajes de jubilados, de estudiantes y estudiantas, y también con las reuniones sociales una restricción allí de que no sean más de 20 personas en lugares cerrados. Todas las medidas que se prevén en este proyecto de ley que adopten gobernadores y gobernadoras, que adopte en su momento por facultades delegadas el presidente de la Nación, van a tener que estar sometidas a algo que nos parece muy interesante, que es el chequeo de su eficacia, de su resultado. Se establece un máximo de 21 días, en principio, se puede tomar por menos, pero poner un límite en su número, para que esas medidas, siempre se necesitan 14 días mínimo de implementación para poder evaluar
la intensidad en su resultado. Si bien en los primeros días ya se puede ir evaluando algunas cosas, siempre se necesitan 14 días para una evaluación definitiva. Tener hasta un máximo de 21 días para que se pueda evaluar esta eficacia. Esto tiene el sentido de plantear que no se hagan prórrogas per se, sino que se puede evaluar si estas medidas sirvieron, si se necesitan otras adicionales, si se necesita reemplazar unas normas, algunas medidas u otras no han servido, o simplemente morigerarlas o dejarlas sin efecto. Pero en todo caso, este es un criterio que rige en todos los casos para los lugares calificados como de mediano riesgo epidemiológico y sanitario, alto riesgo y alarma. En todos los casos, las medidas adoptadas por gobernadores y gobernadoras o por el presidente de la Nación, en los dos últimos casos, se pretende que se haga una evaluación, que debe ser obviamente fundamentada y conocida, para poder conocer la eficacia y cómo se han logrado resultados de acuerdo a la situación sanitaria y epidemiológica. En departamentos aglomerados y partidos en alto riesgo epidemiológico ya hay una suspensión mayor de actividades, es un poco más intensa las restricciones, esto se vincula con una situación que queremos evitar que llegue a una situación de alarma, donde ya estamos muy cerca de un desborde sanitario y estamos además con altos niveles de contagio que significan, como decía anteriormente, altos niveles de muertes que lamentar. Entonces allí hay en el artículo 15 se establecen una serie de medidas que están establecidas por ley, o sea que se disparan automáticamente ante la calificación de alto riesgo epidemiológico y sanitario, que se vinculan siempre, yo no los quiero aburrir leyéndolas, todos ustedes las tienen, pero se vinculan siempre con actividades que están, no solo por los consensos científicos, también por la experiencia internacional, demuestran ser aquellas que facilitan la circulación del virus. Generalmente son actividades que aglomeran personas, o actividades que se hacen en lugares cerrados, o actividades, por ejemplo, la restricción nocturna, que en este caso se establece entre las 24 horas y las 6 de la mañana, se vincula con permitir establecer un momento ahí de la nocturnidad, que muchas veces las reuniones que se realizan en actividades sociales, se va a cenar, se vuelven a las casas, se arman reuniones en lugares cerrados, se generan una serie de situaciones que conlleva la situación de nocturnidad, donde muchas veces se facilitan los contagios. De hecho, vemos que desde que se han implementado restricciones a la circulación nocturna, también han sido una de las medidas que han facilitado que de alguna manera no siguiera creciendo en la forma exponencial que estaban creciendo en los últimos tiempos los contagios. En todos los casos es muy difícil medir una sola medida en sí misma cuál es el impacto sanitario y epidemiológico que tiene, porque generalmente se toman algunas medidas en el marco de la excepcionalidad que vivimos y con la situación que se vive. Es muy difícil decir, bueno, esta actividad impacta de esta manera en tanto porcentaje y baja en tanto porcentaje de contagios. Realmente eso no existe en la evidencia acá ni en el mundo. Nos hemos ocupado de ir hasta los textos de algunos fallos de juzgados internacionales y de tribunales internacionales para ver frente a demandas de nullificación, de restricciones, cuáles eran los argumentos. Y todos tienen los mismos debates que tenemos acá. Efectivamente, estas situaciones son intensas, restringen derechos que estamos acostumbrados a ejercer en forma amplia. Todo el mundo tiene que defender además con mucha razonabilidad
su sustento, la posibilidad de trabajar, la posibilidad de criar a sus hijos en las mejores condiciones, y siempre estas situaciones son difíciles de resolver, ¿no? El punto exacto entre la restricción y el cuidado de la salud de la vida. Nosotros estamos proponiendo un esquema que creemos que es equilibrado, por eso incorporamos también para las medidas que se disparan automáticamente ante cada nivel epidemiológico, que el Poder Ejecutivo, viendo que la situación, aun cuando esté dentro de un nivel epidemiológico o media alto o en alarma, si ve que se va manteniendo la curva, pueda morigerar esas restricciones, porque siempre lo que se busca es tratar de cuidar la vida y la salud en el marco de la menor intensidad de las restricciones posibles. Este es el objetivo de esa delegación, que es para tener la posibilidad de morigerar estas medidas, ¿no? Esto siempre es en alto riesgo. Allí no solo las medidas, lo que decía, rige ya la nocturnidad, la restricción a la circulación en la nocturnidad, y también se establece que las gobernadores y gobernadoras adopten las medidas adicionales y necesarias para poder contener la situación. No queremos que los lugares que están en alto riesgo pasen a la situación de alarma, porque ya nosotros tenemos que contener las curvas para poder desarrollar mejor nuestras vidas. En situación de alto riesgo epidemiológico, también se chequea que tengan estas medidas que se impulsan, que tengan resultados efectivos. Si después de chequeado el resultado, evaluada su adecuación y la utilidad que han tenido para mejorar los valores de los parámetros epidemiológicos y sanitarios, eso no se verifica, recién allí, en alto riesgo epidemiológico y sanitario, y luego de que no hayan alcanzado estas medidas, hay una facultad para el Poder Ejecutivo Nacional para que pueda tomar medidas adicionales. Yo quiero fundamentarlo esto diciendo que nadie, con la obligación que tiene el Estado Nacional, primaria, básica, fundamental, de proteger y atender la vida y la salud, no podemos pedir que ante una situación de alto riesgo epidemiológico, cuando ya se han tomado medidas por competencias propias de gobernadores y gobernadoras, y cuando las medidas adoptadas por la propia ley no han sido suficientes para detener mejorar los valores de los parámetros epidemiológicos, nos parece absolutamente razonable que el presidente de la Nación adopte medidas adicionales a fin de evitar que este lugar pase a una situación de alarma. Esta es una fundamentación basada en los principios más básicos que tenemos, que es el cuidado de la vida y la salud, en el marco de una pandemia de las características de esta manera. Como siempre, ante las restricciones de nocturnidad, se establecen, por supuesto, las excepciones del caso, con la razonabilidad del caso, la gente que tiene que ir a sus trabajos porque funcionan en esos horarios, se establecen las situaciones de necesidad. Eso está obviamente recogido en el proyecto de ley que les proponemos. Respecto de los aglomerados urbanos, departamentos y partidos de más de 300.000 habitantes en situación de alarma epidemiológica y sanitaria, y allí se suspenden algunas actividades más, es más intenso. Estamos aquí en estos casos con niveles de contagios muy altos, consiguientemente con niveles de muerte lamentablemente muy altos, y con una aproximación muy riesgosa al desborde del sistema sanitario.
Es un desafío que tenemos que enfrentar en conjunto, y por eso allí se proponen medidas más intensas, y se propone también, las tienen establecidas en el artículo 20, que es el proyecto que se propone. Allí se establece también que, por supuesto, gobernadores y gobernadoras puedan, tengan a su cargo adoptar medidas adicionales que consideren necesarias, y allí también se establece que se suspenda la modalidad de clases presenciales. Esto se vincula con la resolución establecida por el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación tiene un semáforo donde se establecen las formas de evaluación de los niveles de riesgo. Ha adoptado además criterios específicos, y creemos que ya en situación de alarma epidemiológica esta medida tiene que realizarse con el dolor que nos significa. Todos queremos tener medidas de clases presenciales para los niños y adolescentes. Creemos que es la mejor manera, la forma más plena de acceder al derecho a la educación. Y precisamente para poder garantizar la plenitud de ese derecho, no queremos que se desborden los sistemas de salud, ni queremos que se permanezca en la situación de alarma. Queremos bajar esas curvas. Queremos llegar, que quien esté en alarma baje a alto riesgo. De alto riesgo se baje a mediano riesgo. Necesitamos normalizar los valores para poder ejercer con más amplitud nuestros derechos en el marco de una pandemia como la que se está viviendo. Yo solo quiero agregar que todas las medidas que se proponen, bueno, agregar también acá en alto riesgo, por supuesto, ya en alarma epidemiológica hay una facultad al presidente de la Nación. Se imaginan que estamos en una situación que es la más límite, al borde de la saturación y con niveles muy altos de contagios, con una velocidad muy rápida de los contagios y con alto número de muertes. Necesitamos evitar esas situaciones dramáticas, así que consideramos más que razonable y justificado que el presidente de la Nación pueda adoptar decisiones adicionales si es que no alcanzan las que no se considera que no alcanzan las que están funcionando en esta situación. Finalmente, también aquí el transporte público de pasajeros en situaciones de alarma queda reservado para esenciales y para quienes tengan autorizaciones específicas. Yo quiero decirles que todas las medidas que se han previsto acá se basan en la experiencia internacional. Es mucho lo que hay en la experiencia internacional, es mucho. Es muy interesante ver los debates que ha habido en otros países, que son los similares a los que nosotros enfrentamos, sobre la necesidad de estas medidas, sobre su razonabilidad, sobre las dificultades para probar esa proporcionalidad de una medida distinta de la otra, pero todas ellas tienen en general consensos científicos. Algunas son más controversiales que otras, pero ninguna parece irrazonable en el marco de calificaciones de situaciones de riesgo establecidas por parámetros objetivos. Después de esto, hay un título, que es el título 7, que se vincula con departamentos o partidos de menos de 40.000 habitantes. Yo no sé si vos lo explicó la ministra, pero precisamente en esos casos se considera también específicamente que, si bien puede haber situaciones de brotes y demás por la población, que es menor a 40.000 habitantes, las autoridades locales, con conocimiento del lugar, tienen mayor facilidad para detectar los focos de infección, los focos de contagio, detectar e individualizar a los contactos estrechos, hacer los aislamientos correspondientes y poder controlar la situación.
Después establecemos disposiciones generales para todo el país que se vinculan con el monitoreo de la situación epidemiológica y sanitaria. Esto se viene desarrollando a lo largo de todo el año y se hace en forma pacífica y en forma coordinada entre las distintas jurisdicciones y el Estado Nacional. Se establece una norma vinculada a acompañamiento de pacientes. Esto fue un tema que también viene desde varias de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo, ya desde el año pasado, pero que también se vincula con la posibilidad de que en los últimos días de vida, sea por COVID o por cualquier otra situación, las personas puedan estar acompañadas y que esto sea atendido en los distintos lugares con, obviamente, conformidad de las personas y con protocolo que cuide la salud y la vida de los compañeros. Se establecen los controles, la fiscalización. Esto en general no ha traído conflictos, ha sido similar a lo que se viene desarrollando. Y se establecen fronteras, lo que también siempre se viene estableciendo. Se establece, nosotros tenemos una restricción a las personas que no son residentes en la Argentina para ingresar, salvo algunas excepciones que por supuesto hay que tener presentes, quienes están en las aeronaves que traen y llevan a las personas, o quienes traen carga de mercaderías. Digo, son excepciones razonables que están incorporadas, pero el cierre vinculado y sobre todo respecto de algunos lugares de mayor intensidad en este momento en sus curvas de contagios, se ha establecido continuamente. También ha sido de mucho consenso estas medidas. Aquí se ha establecido por 30 días que sean prorrogables por el Poder Ejecutivo, porque eso es una mecánica. Nosotros estamos estableciendo una ley marco en general, y esto es una situación muy dinámica. Se agregan países con situaciones complicadas, otros van facilitando su situación, aparecen situaciones nuevas. Entonces nos parece que dejar congelada una situación de fronteras en el marco de lo que estamos viviendo hoy, creemos que no se adecua a una forma tan cambiante y tan dinámica de la evolución de la pandemia. Esto en general no nos ha traído inconvenientes desde su aplicación en las primeras normas, así que nosotros hemos establecido la fecha de un mes como propuesta, y que después lo vaya regulando el Poder Ejecutivo, pero tiene que ver con esto, con la adecuación a la situación dinámica. Después de esto se hace una prórroga de los protocolos. Nos parecería necesario tener que empezar de cero con todos los protocolos que ya están aprobados en las distintas jurisdicciones. Y establecemos el orden público de una ley que está atendiendo a la vida y a la salud en una pandemia que nos atañe en términos federales. Hemos dicho aquí, el virus no reconoce límites políticos, ni ideologías tampoco. Así que esto es para preservar la vida y la salud, atienda la salud pública de todos los habitantes y las habitantes del país. Así que el orden público en el marco del control y del cuidado de enfrentar una pandemia nos parece una medida necesaria, y se establece la vigencia de esta ley hasta que dura la emergencia sanitaria, que está prevista para el 31 de diciembre del presente año. Creemos que es un marco razonable de duración. Esto cumple, por supuesto, con las exigencias del artículo 76, que tiene que ser temporario. Esta norma es temporaria. Todas las normas que se han planteado hasta este momento han sido temporarias para enfrentar la pandemia, no solo por la dinámica y los cambios que se producen, sino también por las distintas necesidades que se van produciendo frente a situaciones a veces novedosas, como son las apariciones de las nuevas cepas, las dificultades que se pueden generar frente a estas situaciones. Así que, bueno, este es el proyecto en general. Quedamos las dos ministras a disposición
de los senadores y las senadoras para las inquietudes, las preguntas que tengan, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias.